Juan 20, versículo 18 al versículo 31. Dice así la palabra inspirada de nuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieseis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en el libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida eterna en su nombre. Hermanos, estamos a punto de acabar el capítulo 20. Tengo que decir que no es el último sermón del capítulo 20. Todavía faltan 2 sermones más probablemente de este capítulo. Por eso digo que estamos a punto de terminarlo. ¿Y qué hemos estado viendo hasta ahora? Bueno, en el capítulo 19 vimos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vimos las palabras que dijo estando en el madero. Y en el capítulo 20 estamos viendo lo que pasó con el cuerpo del Señor. Fue sepultado. Y después su aparición, su resurrección. La semana pasada vimos las palabras de consolación a María Magdalena. Y ahora vamos a ver la predicación de Jesús a sus discípulos. El mensaje de Jesús a sus discípulos, o mejor dicho, el mensaje del Cristo resucitado a sus discípulos. Recuerden que lo que vimos en el capítulo 19 fueron las últimas palabras de Jesús antes de su muerte, ¿verdad? Pero dijimos que no eran las últimas palabras de Jesús totalmente, sino que todavía veríamos más de sus palabras. Y eso es lo que tenemos hoy. Las palabras de Jesús, del Cristo resucitado, para con sus discípulos. Jesús se aparece delante de ellos y les predica. Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Así comienza la predicación que va a dar nuestro Señor.
estaban reunidos los discípulos con temor, lo cual nos vuelve a confirmar que la resurrección necesariamente es verdad, porque estos discípulos estaban escondidos, guardándose por el temor. Hermanos, incluso después de haber visto Juan y Pedro los lienzos, incluso después de que Juan fue consolado, incluso después de que María Magdalena fue a predicarles que he visto al Señor, y esto vuelve a confirmar lo que dijimos la vez pasada. Hermanos, que como cristianos debemos ser pacientes unos con otros e incluso con nosotros mismos al ver que nuestro progreso en la fe será lento. Algunos madurarán más rápido que otros, y es lo que tenemos aquí. Discípulos que todavía están abrazados del temor. Tengo que decir un comentario sobre la aparición de Jesús. Algunos comentaristas y teólogos creen que Jesús traspasó tal cual las paredes o las puertas, y así es como se introdujo con ellos. Buenos comentaristas creen esto, aunque hay otros que, en mi opinión, sin investigar todavía demasiado, ni meterme a los debates en su totalidad, pero hasta ahorita mi apreciación es que Jesús no traspasaba puertas, ni paredes, ni nada de eso. Más bien su cuerpo sí tenía la capacidad de aparecerse y desaparecerse ante muchos, ¿sí? Y es lo que creo que tenemos aquí. Ahora, sea que traspasó la puerta o apareció, fue un milagro, ¿sí? Lo que fue un milagro, porque de repente se pone en medio. Así que no temamos ninguna de las posturas, siempre y cuando afirmemos, hermanos, que fue un milagro. Ahora, Jesús aparece, y vean que Juan no se va a poner a explicarnos tal cual. Su intención no es detallarnos si traspasó o no traspasó, o simplemente apareció y demás. No, vean que en donde Juan pone toda su atención es en la predicación, en el mensaje que les trae. ¿Qué les dice a sus discípulos en el versículo 19, al final? Dice, paz a vosotros. Hermanos, estas son las primeras palabras que Jesús dice a sus discípulos. Hermanos, no viene y dice, ¿por qué me abandonaron? No viene y los reprende. ¿Por qué no creyeron las palabras de Pedro y Juan? ¿Qué dice? Paz. Paz. Ahora es cierto, esta aparición y predicación de paz va acompañada de señales. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Hermanos, lo que quiero resaltar es que aunque Jesús se aparece y aunque Jesús le muestra sus heridas, hermanos, el cuerpo glorificado de Cristo permanecerá con esas señales para nuestro gozo eterno. Esas no son unas marcas de vergüenza para nuestro Señor. Son las marcas de su triunfo y de su victoria. Así como el gran soldado que tiene una herida, quizá en el rostro, quizá en su brazo, la porta con orgullo, con regocijo, porque muestra cómo esa herida, predica esa herida diciendo, yo los protegí, yo vine a salvar mi aldea, mi pueblo. Así las marcas de Jesús son la evidencia de su triunfo. Y por eso esas marcas permanecerán y permanecían. Ahora, hermanos, cuando les muestra las marcas, vean que esta muestra, esta evidencia va enmarcada de una predicación. Va enmarcada de predicación. Dice, paz a vosotros. Les muestra sus heridas y vuelve a decir, paz a vosotros. Esto es algo común en las Escrituras. Las obras de Dios se continúan con la predicación de Dios. Por ejemplo, cuando vemos que Moisés abrió el mar, después en Éxodo 15 tenemos una explicación del significado teológico de eso, ¿cierto? O sea, no solamente debe verse como, Dios abrió
el mar, sino explica, lo hice porque son mi pueblo elegido, lo hice con mi poder, lo hice para destruir a Egipto, lo hice para rescatarlo, lo hice por la promesa de Abraham. ¿Pueden ver entonces cómo el milagro se explica por la predicación? Bueno, lo mismo tenemos aquí. Un milagro, una aparición, las marcas de nuestro Señor, pero estas van enmarcadas de su predicación. En otras palabras, Jesús quiere que entendamos algo de su resurrección, algo de sus marcas. Él viene y se muestra resucitado y aparecido, pero les predica para que entiendan bien lo que la resurrección significa. Jesús se muestra resucitado, pero para que no se equivoquen en interpretar lo que eso significa, les dice, les habla, mi resurrección significa esto. ¿Y qué significa su resurrección? Paz. A ver, hermanos, la resurrección de Jesucristo para nosotros significa muchas cosas. Pero una de las que quiere Jesús, que quede clara en nuestra mente, en nuestro corazón, es esta. La resurrección de Cristo es nuestra paz. La resurrección de Cristo es un mensaje de paz al mundo. Hermanos, nosotros no solo decimos a los hombres, por ejemplo, Cristo murió, sino que explicamos lo que significa que estuvo en la cruz. Nosotros no solo decimos, estuvo en la cruz, sino que explicamos que cuando Él estaba en la cruz, la ira de Dios estaba cayendo sobre Él. Bueno, lo mismo con la resurrección. Nosotros no solo decimos, Cristo resucitó, sino decimos, y esa resurrección significa para ti paz, iglesia. Esa resurrección significa para ti paz. De hecho, en el versículo 26, cuando ahora aparece a Tomás, llamado Dídimo, ¿qué hace nuevamente el Señor? Vean el versículo 26 conmigo. 8 días después, estando otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, ¿qué? Paz. Hermanos, en estas apariciones, en estas dos apariciones, vemos que el mensaje frecuente de Cristo es paz. Paz a vosotros. Paz a vosotros. De manera que mi deseo el día de hoy es explicar justamente esto, que la resurrección de Cristo tiene como una de sus consecuencias principales para con los discípulos de Cristo, paz. Paz. Pero, ¿qué es paz? Repito, mi pensamiento respecto a Juan 20 es que Jesús quiere aclarar en la mente de sus discípulos que su resurrección tiene como implicación, como consecuencia principal, la paz. Cuando Jesús se aparece resucitado, Él les dice, paz. Es lo que deben sentir, es lo que deben entender, paz. Mi resurrección ha traído paz. Iglesia, entendamos esto hoy, que la resurrección de Cristo nos da paz. Pero comencemos por preguntar, ¿qué es la paz? ¿Qué es la paz? El mundo tiene varias ideas de lo que es la paz. Algunos dirían que significa que no haya guerras. Y escuchan lo de Ucrania y Rusia y dicen, se acabó la paz. Porque paz para ellos es que no haya guerra en el mundo. Algo fantasioso, porque mientras Cristo no venga, no va a haber paz. Algunos pueden pensar que paz significa vivir en una sociedad tranquila, en armonía y sin delincuencia. Y por lo tanto, hacen como su principal objetivo buscar una ciudad en la cual dentro del rango y estadística sea menos violenta. Algunos tienen por paz
o su sueño de paz es dejar de tener problemas en el hogar. Dejar de tener problemas con la esposa, dejar de tener problemas con el esposo. Esto está chueco, espérenme tantito. Dejar de guerrear con los hijos. Y por lo tanto, cuando el esposo llega y encuentra a todos dormidos, dice, paz. Algunos otros, más espirituales en nuestra sociedad, y quizá están aquí, dirían que la paz es encontrarse con uno mismo, cualquier cosa que eso signifique. Paz es hacer una reflexión interna y encontrarse con uno mismo, tener paz con uno mismo, aceptarse tal cual uno es. Eso es tener paz. Otros, y ahora con este movimiento de tanta perversión sexual, dirían que paz es aceptarse a uno cualquiera que sea sus preferencias, cualquier que sea su perversión sexual. Y que paz realmente alcanzada es cuando todos la aceptan como es. Algunos dirían que paz es morir, que la paz solamente se encuentra al morir. Y no decimos incluso nosotros, descanse en paz. Aunque quizá para muchos que mueren no habrá paz. ¿Qué es la paz? Bueno, hemos dado 5 o 6 definiciones de lo que es la paz, pero cuando Cristo se aparece y dice paz, realmente ninguna de estas cosas es la que Él quiere decir. La paz de la que Cristo habla, escúchenme esto, hermanos, no es una paz que nace de la tierra, sino que desciende del cielo. Así como el maná no salía de la tierra, sino que descendía del cielo. Así también la paz verdadera es solamente una que viene de arriba, que viene de Dios. La paz que el hombre necesita, la paz que hoy necesitas, no la puedes encontrar ni en ti, ni fuera de ti en este mundo, sino que es una paz que proviene de arriba, que proviene de los cielos. La paz es la paz de Cristo. Por eso dice, paz a vosotros. Y es que no es la primera vez que nos encontramos con un mensaje de paz de nuestro Señor. Ustedes recordarán que estuvimos en Juan 14:27, donde dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que los 6 tipos de paz que hemos mencionado provienen del mundo. Esa no es la paz de Cristo. Esa no es la paz que más me preocupa que tengas. Porque puede que haya paz en el mundo y que no haya guerras, pero ¿de qué te sirve si algún día Dios hará guerra contra ti? Si algún día Él vendrá con sus santos ángeles armado con su espada para destruir a sus enemigos. ¿De qué te sirve que no haya guerra en esos países si tú enfrentarás la guerra con tu Creador? Pero Cristo da una paz distinta. ¿De qué te sirve vivir en una sociedad con tranquilidad, sin violencia, cuando tu alma no está segura? Ok, la paz del matrimonio es algo deleitoso porque realmente es miserable vivir en un hogar donde no hay paz. Pero en última instancia, si solucionaras tu matrimonio y tuvieras mucha paz con él de ahora en adelante, aún así no tienes la paz que Cristo da. Aún así no tienes la paz que Él promete. ¿Y de qué te servirá estar bien con tu esposa o con tu esposo si al final serás separado del matrimonio con Cristo?
si al final serás desechado de las benditas bodas del Cordero? Algunos dicen que paz es tener tranquilidad con uno mismo, es conocerse a uno mismo y eso nos da paz. Pero, ¿qué tipo de persona puedes conocer en ti? Sino una que tiene pecado, una que tiene manchas. ¿Y qué trae más estrés a este mundo y más insatisfacción sino ver su pecado? El pecado es una carga pesada, por lo tanto, no es esa paz que Cristo da. Cristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No es una paz como la del mundo. Es una paz que solo encontramos al estar en Cristo. Escucha lo que dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. La paz verdadera es solamente una que se encuentra en Cristo. Amigo, ¿en dónde estás encontrando la paz para tu corazón insatisfecho? ¿En dónde estás encontrando la paz para tu corazón atribulado? ¿En dónde estás encontrando la paz para tu corazón inquieto? Sabe esto, no la encontrarás en el mundo, ni dentro de ti, ni fuera de ti. La encontrarás solo en Cristo. Estas cosas os he hablado, dijo, para que en mí tengáis paz. Esta paz es una que incluso teniendo dificultades alrededor, guerra en el mundo, delincuencia, problemas incluso en el hogar, aún así el corazón podría estar tranquilo. Dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bien puso alguien una ilustración, que la mejor imagen de paz es un día de tormenta, con truenos, con rayos, con unas nubes amenazadoras, quizá el mar rugiendo, una barca tambaleándose, y dice, y esa es la mejor imagen de paz, porque en medio de toda esa turbulencia había un pequeño pajarito guardando a sus polluelos, los cuales no tenían en lo absoluto miedo, incluso en medio de esa gran tormenta, porque su madre los protegía. Eso es paz. Paz solamente se obtiene en el Señor Jesucristo. La paz solamente se obtiene al regresar a tu Creador. ¿No leímos eso al iniciar nuestro culto hoy? Nuestro corazón está insatisfecho y encuentra solo descanso hasta que regresa a su Creador. Ok, ya hemos visto qué es la paz, qué no es la paz. Ahora, déjenme llegar al meollo del asunto aquí, porque alguien puede estar diciendo, ok, ya entendí que la paz no la encuentro en el mundo, ni en mí, ni fuera de mí, y ya entendí que la paz de la cual los hombres pueden gozar es una que se encuentra solo en Cristo. Pero ahora viene la pregunta final. ¿Y cómo es que la resurrección de Cristo nos da paz? Amigo, hoy, para ti, ¿cómo es que la resurrección de Cristo te puede dar paz? Hermano, esto es para ti principalmente. Sí, voy a hablar a los que están fuera de Cristo para que vengan a Él, pero esto es para ti principalmente. Porque Cristo se aparece a sus discípulos resucitados y les dice, paz. Lo que mi resurrección les trae es paz. Lo que mi resurrección proporciona es paz. ¿Por qué la resurrección de Cristo trae paz a los discípulos? 7 razones. 7 razones por las cuales la resurrección de Cristo trae paz. En primer lugar,
Y amigo, presta atención sobre todo a esta. Porque la resurrección de Cristo confirma que mis pecados han sido pagados. Que mis pecados han sido cancelados. Este es el mensaje del apóstol Pablo en 1 Corintios 15. En 1 Corintios 15 el apóstol Pablo argumenta que hay algunos diciendo por ahí que no hay resurrección de muertos. Y él dice, a ver, si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, porque aún estamos en nuestros pecados. Hermanos, porque ¿qué hubiese significado que Cristo no resucitara? A ver, si murió, pero no resucitó, ¿qué significa? Hermanos, significaría, por ejemplo, que quizás su sacrificio no fue aceptado, que quizá mintió cuando nos decía que venía a redimirnos, que quizá el Padre no se agradó de él. Pero al resucitar se confirma que el pago fue acepto. Que el pago fue acepto. Y por lo tanto se aparece a sus discípulos y les dice, pueden tener paz. ¿Se acuerdan que yo estaba colgado en el madero? Estaba colgado por ustedes. Y yo les dije que iba a morir por ustedes para darles el perdón de sus pecados. Bueno, he resucitado. Tengan paz. Tengan paz. La deuda fue cancelada. Y mi resurrección es la evidencia de ello. Porque si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros delitos y pecados. Pero Cristo resucitó. Por lo tanto, paz. Amigo, hablamos de paz en un mundo que no la posee. Hablamos de paz porque aunque el mundo fue creado en paz, en lo que la palabra hebrea shalom, paz, en el jardín del Edén había una paz. No solo no había enemigos, ladrones y demás, había comunión con Dios. Y Adán debía vencer a la serpiente para permanecer en esa comunión. Pero Adán perdió la paz por causa del pecado. ¿Qué ha traído guerras entre nosotros? ¿Qué ha traído guerras en este mundo, hermanos? El pecado. Pero escucha esto. La razón por la que incluso si viviésemos en el mundo deseado, en el mundo sin guerra, sin violencia, etcétera, sin problemas en el hogar, aún así, tú tendrías un problema en el corazón, que Dios todavía estaría contra ti por causa de tu pecado. Tu más grande problema hoy es que has pecado contra un Dios santo, y ese Dios santo no te tomará por inocente. Así que incluso si hoy tienes tu matrimonio arreglado y no te sientes amenazado y dices que tienes paz, por favor despierta. No tienes paz porque tu enemigo, el Creador, busca tu alma para hacer justicia de los pecados que contra él has cometido. Pero Cristo vino para lograr paz. Cristo vino para derramar su sangre en el madero, para ser castigado por nuestros pecados. Y siendo castigado por nuestros pecados en el madero, ahora dice, paz. Ahora entonces, amigo, tú puedes gozar de paz. Solo porque Cristo recibió la ira, tú puedes gozar de paz. ¿Tienes paz hoy con Cristo? Niños, ustedes que vienen a la iglesia frecuentemente, ¿tienen paz con Cristo? Porque incluso si están felices con su familia, y qué bueno, incluso si se están divirtiendo en este mundo y pasándola bien, recuerda esto, niño, que si no estás en Cristo, tú no gozas tampoco de paz. Nadie nace con paz en este mundo, y nadie muere simplemente con paz. La única forma en la que niño, adulto, señor, señora, joven, la única forma en la que tú puedes encontrar paz con Dios
Es por medio de Jesucristo. Y escúchame esto, el día que encuentres paz con Dios, entonces encontrarás paz en tu alma, porque sabes cuál es la razón por la que tu corazón está insatisfecho y vives en este mundo como secándote. Porque el problema es que contra aquel que has pecado es la fuente de tu gozo. Y mientras te mantengas separado de él por tu pecado, te seguirá secando. Por eso tienes que brincar de lugar a lugar, buscando esta forma y esta moda y este vicio y este amigo y esta relación, porque tu corazón está insatisfecho. La única forma de encontrar entonces paz con Dios es por medio de Cristo. Y cuando encuentres paz con Dios, entonces encontrarás paz en tu corazón, el gozo de tu vida. Por eso decía Agustín, nuestros corazones están cansados, fatigados, hasta que te encuentran a ti. Hermanos, este es un mensaje para los no creyentes. Lo que he dicho es para ti, amigo, que no estás en Cristo, para que hoy busques paz. Pero ¿no es interesante que cuando Cristo lo predicó a sus discípulos? Todos ellos cristianos, todos ellos verdaderos. Ya se había ido el Iscariote. Y les dice paz. Hermano, esto quiere decir que es para tu consolación entender que tus pecados han sido perdonados, hermano. Que Cristo quiere que tengas paz en tu corazón cuando sabes que tus pecados han sido perdonados. ¿No es interesante que esto pasó en el día domingo? Miren, el día sábado fue santificado en el Antiguo Testamento porque ahí reposó Dios de sus obras, ¿cierto? ¿Dice eso? ¿No es interesante que el día domingo, estando sus discípulos reunidos, Cristo se aparece para consolarlos? Iglesia, esto quiere decir que este mensaje hoy es para ti, porque es el día en el que Cristo está ministrando a su pueblo para darle consolación. Que hoy consuele Dios tu corazón con estas palabras: paz, tienes paz por medio del Señor Jesucristo. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Paz, hermano, has sido perdonado. Tus pecados no son tomados en cuenta. El Padre te acepta, has sido adoptado. No hay más deuda que pesa sobre ti. Sé consolado, hermano. Sé alentado. Si tus pecados te acusan, si tus pecados te persiguen, recuerda que tienes paz por medio del Señor Jesucristo. En segundo lugar, la resurrección de Cristo nos da paz porque nos confirma que Cristo es el verdadero Salvador y verdadero Dios. Hermanos, si Cristo no hubiese resucitado, los corazones de los discípulos hubiesen desfallecido. Pues pensarían lo siguiente: ¿cómo puedo confiar en aquel cuya palabra no se cumplió? ¿Cómo puedo confiar en aquel que nos prometió se levantaría de los muertos si no se levantó? Quizá no es mi Salvador. Oh, pero Él se levantó de los muertos. Iglesia, por lo tanto, sé confirmada en esto: Él es el Salvador esperado. Él es el Salvador esperado. Mire, con el libro de los Jueces vamos a ver muchos salvadores. Y levantó a este Salvador, y levantó a este Salvador, y levantó a este Salvador. Pero ninguno de ellos cumplió su meta, ninguno de ellos pudo lograrlo. Pero Cristo se levantó de los muertos para anunciarnos que Él es el único Salvador y que podemos confiar en Él.
que Él es verdadero Dios tal como nos lo dijo. De manera que la muerte no lo pudo sostener. De manera que la muerte no lo pudo retener. Hermanos, nuestra confianza está en el verdadero Jesucristo, verdadero Dios. Los hombres pueden desfallecer cuando ven la tumba de sus dioses, de aquellos que siguen, de sus líderes. Pues hasta el día de hoy la tumba de todos los hombres se puede encontrar, tienen un lugar en la tierra. Pero el corazón de la iglesia no desfallece, porque la tumba en donde nuestro Señor estuvo sepultado está vacía para nuestra consolación. Esto es lo que hace al cristianismo diferente a cualquier otra religión, que su Salvador se levantó de los muertos, vive para siempre. Iglesia, este es tu Salvador, en Él puedes confiar. En tercer lugar, la resurrección de Cristo nos da paz, pues nos recuerda, nos hace ver que Dios es el Dios fiel, todopoderoso. Es el Dios fiel, todopoderoso. El Padre había prometido a levantar a Jesucristo de los muertos y lo logró. Hermanos, la resurrección de Cristo me da paz, porque entiendo, no me va a fallar mi Señor. No me va a fallar mi Dios. Si Él lo ha prometido, se va a cumplir. Incluso cuando se vea más oscuro, incluso cuando se vea menos claro, se va a cumplir. Hermanos, ¿cuántas promesas y palabras tenemos en las Escrituras? Que no nos va a dejar, que va a terminar la buena obra en nosotros, que no nos va a desamparar en el camino, que la iglesia no será destruida, sino que permanecerá hasta el fin, que Él va a cuidar de nuestras necesidades, que Él va a consolarnos en nuestro dolor. Cristo resucitó, y esto nos recuerda que Dios es fiel. No va a fallarle a su iglesia, no puede. Además que nos recuerda que es todopoderoso para sostenernos. Hermanos, creó el mundo de la nada, levantó a Jesucristo de los muertos. Tengamos paz, nuestro Dios es fiel y poderoso. Déjenme demostrar cómo se aplica esto por medio de la historia de la iglesia. Y vuelvo a citar a Agustín, y disculpen que cite tanto a Agustín, pero estas 2 semanas ha sido el personaje que he estudiado más para las próximas lecciones del seminario. Hubo un grupo llamado los vándalos. De hecho, nuestra palabra vándalo, saben que tuvo su origen realmente en la Edad Media, de un grupo de pueblos germánicos que más o menos descendían de Rusia y se fueron estableciendo a las orillas, a la periferia del Imperio Romano, más o menos por España, y algunos pasaron hasta África, y a eso se les dio el nombre de vándalos. De ahí viene nuestra palabra. Estos vándalos, más o menos por el año 430, empezaron a destruir parte de África, Cartago, Numidia. Bueno, Agustín vivió justamente o murió justamente en ese tiempo. Hermanos, las cosas que él vio fueron atroces. Vio cómo los vándalos despojaban a las personas, las mataban, violaban a las mujeres, mataban a los niños, torturaban a los obispos, a los pastores. Bueno, en medio de esto se nos recolecta una oración que hizo Agustín cuando veía todas estas cosas, y creo que es para nuestro consuelo. Dice esto: quisiera que sepas que en este tiempo de nuestra desgracia, esto le pido a Dios, ya sea que le plazca librar a esta ciudad que está rodeada de enemigos. A ver, yo conozco a mi Dios que es todopoderoso, y yo le pido una cosa: ya sea que nos libre de estos enemigos, o
si algo más le parece bien o si no es su voluntad y quiere dejar que la ciudad sea destruida de esta forma, si esto le parece bien ante sus ojos, que haga a sus siervos valientes para soportar su voluntad, o al menos que me lleve de este mundo hacia Él. Si yo conozco a mi Señor que es todopoderoso, y yo pido esto, Señor, que nos libres de los vándalos, que nos libres de estos pueblos. Ahora, si te parece bien dejarlos, y es tu santa voluntad por tus propósitos secretos, solo dame la fuerza para soportarlo. Hermanos, Cristo resucitó y dice, paz, ten paz, querido hermano, porque el Dios fiel que cumplió su palabra es tu Dios todopoderoso para sostenernos en medio de este mundo, ya sea librándonos de las difíciles pruebas o sosteniéndonos a través de ellas. Pero Él es poderoso para hacernos llegar al final. Hoy llegamos al progreso del peregrino a la última parte. Y algo que se repite en esta última parte del progreso del peregrino es lo siguiente: el camino no fue fácil, dice. El camino no fue fácil, fue pesado, hubo luchas, hubo llanto, hubo momentos de querer abandonar, hubo momentos de lágrimas, de desesperación. Pero tú nos sostienes hasta el fin. ¿Es difícil tu peregrinar? Recuerda, Cristo resucitó, ten paz, tu Dios te sostendrá y te levantará de los muertos, hermano. Y te levantará incluso de los muertos hacia el final. Que esto nos haga atrevidos para obedecer, hermanos. Porque a veces desobedecemos a nuestro Dios por temor. Por temor. Pero seamos obedientes sabiendo que Él tiene poder. Abraham podía haber desobedecido cuando le mandó matar a su propio hijo. Pero dice que fue y obedeció. Según Hebreos, ¿saben por qué? Porque sabía que si lo mataba, Él podía regresarlo de los muertos. Obedezcamos. Pero ¿cómo va a querer el Señor que obedezca en esta situación? Obedece, Él te va a sostener. Prefiramos siempre obedecer a Dios, no importando cuál sea el mal que viene sobre nosotros. Y por eso sirve leer la historia de la iglesia, para animarnos con los grandes hombres de Dios que ya han sido sostenidos en el camino por este grande Dios. Sí, hermanos, la historia de la iglesia no es como la historia de la humanidad en general. La historia de la humanidad nos habla de los grandes hombres de Dios, los grandes hombres del mundo. ¿Saben de qué nos habla la historia de la iglesia? Del gran Dios de esos pobres hombres. Ese es nuestro Dios. Ahora, si Cristo resucitó, en cuarto lugar, podemos tener paz porque sabemos que el enemigo que está dentro de nosotros, el pecado y la carne, pueden ser subyugados. Leyendo biografías a través de estos años, uno se da cuenta que si algo inquietó y trajo estrés y ansiedad y descontento a los cristianos, es el pecado. ¿Saben qué puede inquietar a los cristianos? El pecado. Pero Cristo resucitó y dice, paz. ¿Y qué nos enseña esto, hermanos? Que si Cristo resucitó, si venció la muerte, si venció las cadenas, nos recuerda que nosotros tenemos la gracia para vencer el pecado. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 1. Pablo de hecho vincula esto en Efesios 1:17. Efesios 1, él dice que por la resurrección de Cristo nosotros tenemos poder. Escuchen, 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros que creemos,
según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dice, hay un poder para los cristianos. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el poder que habita en nosotros para que podamos vencer. Hermanos, en ese momento que tengamos desconsuelo, que seamos afligidos por esa tentación, Cristo viene y dice, paz, paz, yo he vencido, tú puedes vencer, yo he conquistado, tú puedes conquistar ese pecado, claro, solo en unión con Cristo. Pero hermanos, ese poder que habitó en Cristo es el que habita en nosotros para esta vida. Oh hermanos, que si somos débiles, que si somos torpes, que si somos lentos en este camino, claro hermanos, no hay nada en que gloriarnos. No hay nada, hermanos. Y si piensas que hay algo en ti de que gloriarte, o una de dos, o hay miopía en tu vista, o si sí hay algo, proviene de Dios, así que no te exaltes. Pero hermanos, cuando nos conocemos, cuando conocemos nuestro corazón, cuando entendemos las profundidades del corazón, uno se da cuenta, no hay forma en la que yo me pueda gloriar. No hay forma. No obstante, el poder del Cristo resucitado habita en mí para vencer. Y entonces esto nos anima, aunque nos desanimamos al vernos a nosotros, nos animamos al contemplarlo a Él. Quinta razón por la cual la resurrección de Cristo nos da paz. Hermanos, porque en medio de este mundo intranquilo, en medio de este mundo turbulento, somos recordados que hay cielos nuevos y tierra nueva. Cristo resucitó con un cuerpo glorificado y esto nos recuerda paz. Hermano, la lucha va a acabar. La lucha va a cesar. Esperamos el día en que las puertas de los cielos sean abiertas. Podamos entrar por esas preciosas calles y contemplarlo a Él. Y aquel día, hermanos, nuestras lágrimas serán recogidas. Nuestros dolores terminarán. Nuestras angustias serán olvidadas. Y le contemplaremos a Él, el gozo de nuestra vida, el gozo de nuestro corazón. Y esto habrá acabado. Paz. Hermanos, el bien vence al último. Eso es lo que la resurrección de Cristo nos enseña. El mal no se puede imponer sobre el bendito bien que es Dios. Algunas religiones, por ejemplo el maniqueísmo, decía que el mal realmente es más poderoso que el bien, y el bien es pasivo y el mal se lo termina comiendo. No. La Escritura dice que el mal se somete al bien. La muerte se sometió a Cristo, el pecado fue vencido por Cristo. El diablo fue humillado por Cristo. Hermanos, esto acabará. Espero que nos toque verlo. Espero que sea nuestra generación. No voy a dar fechas ni nada por el estilo, pero porque nadie sabe. Pero hermanos, terminará. ¿No fueron animados ayer a leer su progreso del peregrino con sus hijos, al ver el gozo y el consuelo de Cristiano y Esperanza? Cómo los ángeles le acompañaban, cómo sus corazones fueron
llenos de gozo. Esto acabará. Cristo resucitó. Paz a vosotros. Paz a vosotros. Ten paz, hermano. Pronto pasaremos de esta vida para estar con el Señor. Ahora, si tú no estás en Cristo, no puedes tener paz. Ay de ti que el Señor viene. Ay de ti que la muerte te persigue. Ay de ti. Cree en el Señor Jesucristo. Sexto, la resurrección de Cristo nos da paz, porque así como la cabeza no pudo ser destruida, la iglesia tampoco podrá. Así como la cabeza no fue destruida, así tampoco el cuerpo lo será. Las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, hermanos. Hermanos, no somos muchos poderosos entre nosotros. No somos muchos sabios. Hermanos, no tenemos armas de este mundo, ni armas políticas, ni sociales, ni económicas. Miren, somos un montón de personas comunes de este mundo reunidos para adorar a Dios. Nadie tiene una fortuna exorbitante como para poder ser llamado un poderoso del mundo. Hermanos, y así ha sido a través de los años. Un montón de personas sin poder en este mundo, sin poderío, sin grandeza. Pero después de 2000 años, la iglesia sigue. Con sus defectos, sus fallas, sus errores, su pecado, sí, absolutamente. Pero después de 2000 años, no ha podido ser destruida. Tiempos difíciles pueden venir, pero déjate digo algo, Cristo resucitó, su iglesia jamás será destruida. Un remanente llegará hasta el final. Su iglesia no podrá desaparecer. Hermanos, seamos consolados. En medio de dificultades en el mundo, donde la iglesia se ve amenazada, pidamos fuerza para resistir, porque la iglesia no será desamparada. En medio de las problemáticas y las circunstancias que pasamos como iglesia, tengamos confianza que la iglesia no será destruida, será lavada, será limpiada, pero Cristo resucitó. Ten paz. Él guardará a su iglesia hasta el final. Y guardaré mi séptimo para otro momento por causa del tiempo. Pero hermanos, que esto quede hoy en nuestro corazón. La resurrección de Cristo, la resurrección de Cristo es nuestra paz. Porque nos confirma, uno, que nuestros pecados han sido lavados. Dos, que Cristo es verdadero y es el Salvador esperado. Tres, que el Padre es el poderoso Dios fiel que nos puede guardar. Cuatro, nos da paz la resurrección de Cristo, porque el mismo poder que habitó en Cristo para levantarlo de los muertos es el que habita en nosotros para enfrentar este mundo y el pecado. 5, porque la resurrección de Cristo nos recuerda que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Y 6, porque la resurrección de Cristo nos recuerda que la iglesia no será destruida. Iglesia, paz a vosotros. Paz a vosotros. Que el Padre, que es Dios de paz, que el Hijo que consiguió la paz, y que el Espíritu Santo, que es espíritu de consolación, dándonos paz, llene nuestros corazones de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cualquiera que sea tu lucha, cualquiera que sea tu dificultad, cualquiera que sea tu angustia. Ahora, tu amigo que vienes hoy sin paz, y si venías con paz, ya espero que se te haya quitado. ¿Por qué? Porque no tienes paz con Dios, y eso es el gran problema que tenemos.
Yo te digo que Cristo vino a ofrecerte paz. Al morir en el Calvario y haber resucitado, Él te ofrece paz. ¿Quieres tener paz con Dios? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor obre por medio de su palabra en los corazones de su pueblo y en los corazones de sus elegidos para traerlos a sus pies.